Aquí estamos con don Manuel de Assid, hoy en un escenario diferente gracias a la Oficina de Relaciones Públicas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y al arquitecto José María Argüelles. Manuel, pues la semana pasada el programa sobre los 70 años de la bomba atómica tuvo muchas visitas, hubo muchos comentarios en YouTube, en Facebook, y hoy me sorprendes con un tema que tiene que ver con lo mismo, que son las novedades, los datos no revelados nunca sobre la segunda bomba, la bomba de Nagasaki. Es diferente el asunto con Hiroshima. Mira, es diferente en varios aspectos. En primer lugar, la bomba que se está lanzando sobre Hiroshima es una bomba elaborada a partir del uranio, mientras la bomba lanzada sobre Nagasaki es a partir del plutonio. Es decir, las dos bombas eran, digamos, experimentales. Lo que querían era medir su capacidad de destrucción y los efectos colaterales que pudieran generar. La bomba llega, las dos bombas llegaron a bordo del crucero Indianápolis. Y tú sabes que el crucero Indianápolis, después de entregar las bombas, fue hundido por un submarino japonés. No. Y la mayoría de la tripulación se quedó sobre el agua 2 días enteros, mientras los tiburones mataban a más de la mitad de la tripulación. Como castigo divino. Una situación trágica. Y son datos que se guardan, se ocultan, pero formaron parte de la misión de la bomba atómica en Hiroshima. Pero como los japoneses no se rinden inmediatamente, 3 días después, el día 9, se programa el lanzamiento de la segunda bomba sobre una ciudad industrial que debería ser devastada como señal de que la industria del armamento tenía que desaparecer en Japón. Entonces, el lugar designado Kokura es una ciudad fundamentalmente industrial, y el propósito de los norteamericanos era ahora sí filmar todo lo que fuera a suceder, porque en el primer caso no habían previsto el llevar una cámara que registrara. O sea, todas las imágenes que vemos cuando se habla de las bombas o de la bomba en Nagasaki, Hiroshima, son de Nagasaki, no de Hiroshima. Son de Hiroshima una parte, porque alguno de los tripulantes llevaba su cámara de video. Pero no hubo un programa, una capacitación, preparación. Aquí para Nagasaki, un avión completo fue habilitado para filmar todo. Les interesaba muchísimo, sobre todo porque era de plutonio, y esto podrían, decían los técnicos, generar algunas diferencias. El tiempo estaba malísimo, había tormenta, y por lo tanto resultaba muy difícil el apreciar las cosas desde las alturas. Tú sabes que los aviones que lanzan las bombas atómicas, los B-29, eran los aviones que volaban más alto en aquella época. Que eran 30,000 pies. Un poquito más. Estos lanzamientos desde mucha altura eran convenientes en ese momento porque la radiación... Todavía estaba de la otra bomba. La radiación estaba todavía operante, y por otro lado, los aviones de defensa
japoneses se habían vuelto sumamente peligrosos por el espíritu kamikaze. El avión no iba y le disparaba al otro, iba y se estrellaba con el otro y lo derribaba. Entonces el Estado Mayor de la Fuerza Aérea Norteamericana se pone de acuerdo para lanzar el operativo y se utilizan 3 aviones, no uno sino 3 aviones. El primero de ellos tenía que revisar totalmente la zona del blanco para darle al avión que llevaba la bomba el dato exacto de dónde tenía que ser arrojada, porque la bomba es arrojada con paracaídas. ¿Tenían precisión en el disparo, en dónde caía? Ese era precisamente el punto. No era muy adelantado el tema de lo teledirigido, ¿no? No había esa precisión, y por eso la idea era mandar un avión que llegara antes, reconociera el terreno y le diera todos los datos al piloto para que el piloto no se detuviera dando vueltas ni haciendo maniobras que arriesgaran el proyecto, sino llegar a lanzar a la bomba y se regresara. 5 horas de vuelo. 5 horas de vuelo desde la isla de Tinian del archipiélago de las Marianas hasta Japón. El objetivo, Kokura, centro industrial muy importante, y el primer avión, que se llamaba el Gran Artista, The Great Artist, sale 1 hora antes que el otro avión. El segundo aparato es el aparato que lleva la bomba atómica, y el tercero es otro B-29, que es este que estaba habilitado con todos los equipos de aquella época, lo más avanzado, para sacar fotografías. Dodge Sweeney es el piloto del B-29 que lleva la bomba. La bomba es manejada por el personal de tierra, que le ajusta toda una serie de chips para que la bomba funcione a determinada altura. El paracaídas la lleva y a determinada altura automáticos se desintegra la bomba, y con eso todo el poder destructivo. O sea, no es una bomba que cae, choca y explota. No, estaba calculado para una distancia de más o menos 500 metros sobre la superficie. Ahí explota. Y entonces, según lo que habían visto de la primera bomba, las consecuencias eran mucho más devastadoras de lo que habían sido en el caso de Hiroshima. O sea, el plutonio entonces fue más destructivo que... Todavía hoy hay una discusión en relación a esto, porque algunos de los científicos dicen, no es que haya sido más destructiva, sino que fue técnicamente mejor lanzada. Es decir, se le dio a través de estos mecanismos que generaron el autodisparo de la bomba, se le dio lo que no había tenido la de Hiroshima. Entonces, el segundo y el tercer avión salen con diferencia de una media hora cada uno, se enfilan hacia el Japón. Cuando llegan, aquello es un mar de nubes, tormentas eléctricas, o sea, el peor de los escenarios. Ya desde la noche anterior, el piloto que lanzó la primera bomba atómica, el coronel Tibbets, les había dicho que planear un encuentro a esas alturas con ese tiempo era muy difícil. Era una ilusión, que no lo iban a poder hacer. Y Sweeney, el que comandaba ahora la segunda misión, dijo que
estaba seguro de que lo podrían hacer. El avión que lleva la bomba atómica llega y comienza a bordear el área en donde habían quedado de hacer el rendezvous, el lugar de encuentro, y se pasa 1 hora dando la vuelta cuando la teoría decía que tenían que encontrarse de inmediato para proceder, y resulta que el que llega es el avión que venía a tomar las fotografías. Llegó primero Y el otro no llegaba. Entonces... O sea, ¿estuvo en riesgo de abortarse la operación? Eso era lo que Sweeney estaba considerando. Bueno, si no me dicen voy a lanzar la bomba en cualquier lugar, me cuelgan. Por otro lado, regresarse con la bomba programada para explotar a cierta altura era destruir el portaaviones o donde estuviera. Entonces, el asunto era pero bastante complicado. Uno de los oficiales, Ashworth, que va vigilando el Fat Man, como le llamaban, el hombre gordo, que le llamaban a la bomba, de repente se da cuenta de que comienzan a flashear las luces rojas de la bomba, lo que quiere decir que comenzaba el proceso para la detonación. Yo creo que todos nos podemos imaginar... Eso como de película. Como de película. Entonces, de los que estaban ahí, nadie sabía cómo funcionaba el aparato. Un teniente de apellido Barnes, que era en la vida civil técnico en electricidad, dijo, bueno, los principios de la electricidad en todos lados son iguales. La bomba atómica, eso no me lo sé, pero los circuitos, yo me arriesgo. Ya están funcionando. Dice, y si no lo hacemos, esto nos va a explotar. Realmente, con mucho conocimiento técnico, desarma el mecanismo del switch automático, lo vuelve a armar, ahora bien, porque resulta que el personal de tierra había dejado activado el switch. Y no cabe la posibilidad de un sabotaje, de que se quisiera sabotear es posible, pero no se descubre nunca esta probabilidad. Hasta ahora no ha habido una teoría en este sentido. Entonces, después del susto monumental que se llevan y de que seguían dando vueltas ya más de 1 hora, el capitán del proyecto, Sweeney, le pide al piloto que haga el traspaso de la gasolina del avión de la parte del tanque trasero a la parte delantera, porque de la parte trasera hacia los motores no hay una conexión directa, tiene que llegar primero al tanque que está adelante y de ahí toma los motores la gasolina. La bomba estaba descompuesta. Y entonces se encuentran con que tienen el combustible, pero no tienen cómo pasarlo. Hay un sistema manual, pero no sé si a ti te haya tocado alguna vez accionar alguna bomba de esas de agua a mano para subir es dificilísimo. Que tienes que crear el vacío, y eso es a base de estarle dando, exacto, como el spray de agua para, no del agua para la bomba, sino para planchar. Hay que estarle jalando, ¿no? Y sí, es pesado, es cansado. No, pero además el problema que tenían es que si no lo hacían al ritmo acelerado, el consumo de 4 motores enormes de la gasolina no se daría abasto y se podían parar los motores. Y se cae el avión, porque esos aviones no pueden planear por el enorme peso que tienen. Pesados, ¿no? sí. Entonces, el escenario era auténticamente como si algún sabotaje. guionista de películas de tensión lo hubiera diseñado. Muy nervioso ya Sweeney, sumamente nervioso. El avión, el encargado no llegaba,
lo que había pasado con el avión, el problema de la bomba. Entonces, sobre todo por el problema de la bomba, no podían retrasarse. La gente no iba a aguantar el ritmo de bombeo que era necesario para que el avión estuviera volando 5 horas. Entonces Sweeney tomó una decisión: voy a lanzar la bomba. Y la pregunta de la tripulación es: ¿sobre qué? ¿La vas a dejar en el campo o dónde? El objetivo era la parte industrial. Era la parte industrial, pero ahora la parte industrial estaba olvidada porque el tercer aparato no apareció nunca. Entonces, ya muy inquieto, le dice a su bombardero que revise a través del mar de nubes que hay si se puede distinguir algo. Y el bombardero le dice: vi como una ciudad allá abajo, pero las nubes lo taparon de inmediato. El que decide el lanzamiento en Nagasaki es ese bombardero que vio desde... O sea, ¿el objetivo sí era Nagasaki o no era Nagasaki? Era Kokura. O sea, se salva Kokura por la nubosidad. Por la nubosidad. Y entonces... Kokura tenía menos habitantes que Nagasaki. Pero era una ciudad, era la ciudad industrial, donde estaban las industrias de la producción de armamento. Lanza la bomba, el estallido de la bomba es terrible. Hay una grabación donde se oye el sí. El resultado es tan impactante o más de lo que había sido en Hiroshima, y el avión emprende el vuelo de regreso, todo mundo a bombear por turnos, con los nervios totalmente crispados. La operación estaba a cargo del general Curtis LeMay. El famoso Curtis LeMay, que ya nos contaste. Sí. Curtis LeMay, un personaje muy difícil. Un libro interesante, varios libros sobre el poder de la aviación. De la aviación. Y estuvo sometido a un juicio, etcétera, sí. Un personaje muy, muy especial, muy duro en la disciplina. Entonces, tenían estrictas instrucciones de no comunicarse por radio entre ellos. Entre otras cosas, eso fue lo que impidió que el avión que había salido primero y el que llevaba la bomba pudieran haber entrado en comunicación. Llevaban la prohibición explícita de manejar el radio, porque eso lo iban a oír allá abajo y entonces podrían tener problemas de resistencia. Como no se podían comunicar entre ellos, entonces simplemente lo que hizo Sweeney después de soltar la bomba, él tenía una clave con el avión que llevaba el equipo de fotografía, mediante unas señales con los alerones, sin necesidad de comunicarse, indicaba que iba a lanzar la bomba, y entonces el otro avión bajó y registró la explosión. Es el registro más impactante que existe, porque los equipos que llevaban ya eran equipos preparados para el detalle, para conocer con mucho más precisión qué estaba pasando. Sí, hay una fotografía donde se ve el ala del avión y la nube esta en forma de hongo. En forma de hongo. Impresionante, sí. Así es. El tiempo estaba malísimo, pero la sacudida que los aviones se dieron con la explosión fue monumental. Entonces regresan a la base, y cuando llegan a la base los está esperando un grupo muy importante del Estado Mayor, porque tienen que reportar a Washington qué cosa pasó. Entonces, cuando bajan, LeMay le dice a Sweeney cómo fue el lanzamiento, y entonces el otro le comienza ahí a balbucear, pues es que no fue como habíamos pensado. LeMay se pone
hecho una furia y le dice, ¿a dónde tiraste la bomba en donde habíamos quedado? Dice, el Estado Mayor se ha estado reuniendo por semanas para definir cuál debería ser el lugar, ¿y tú dónde lo tiraste? Sweeney estaba desolado porque ni él mismo podía decir dónde lo había arrojado, y además LeMay lo manda arrestado a sus habitaciones con el mensaje de te vamos a hacer corte marcial. Así que el resultado de la operación parecía haber sido un total fracaso. Al día siguiente... Pero no fue un error humano del encargado del avión, ¿no? No, pero LeMay dijo, yo te dije a ti que lo arrojaras y tú lo arrojaste en otro lado, tú vas a responder ante un corte marcial de lo que hiciste. Al día siguiente, en la mañana, llega el general Farrell, el encargado del proyecto Manhattan, del que ya hablamos también, que llega exultante. Ya recibieron noticias de que la bomba cayó en Nagasaki y que ha causado una destrucción impresionante, y que en Nagasaki estaban, y ellos no lo sabían, algunas de las industrias de armamento más importantes del Japón. Mientras Sweeney estaba pensando en que le iban a hacer la corte marcial, Farrell llega, le da un abrazo, lo hace un héroe, llama a la prensa, y entonces el escenario cambia a lo que conocemos. Las imágenes de Curtis LeMay poniéndole el brazo sobre los hombros a Sweeney, todos sonrisas, todos contentos, todos felices, pero así había sido la misión. Una felicidad que costó millones de vidas. De Nagasaki. Es decir, la bomba cayó por casualidad en Nagasaki, y los resultados que hoy se presentan no eran los calculados. No sé, pero como que para los que tienen fe, la providencia divina pudo haber estado actuando para impedir que la bomba cayera, pero cayó en un lugar en donde finalmente costó más vidas de lo que habían planeado. No, claro que sí, pero en el orden de la propaganda, sí, claro, en aquel momento los norteamericanos pusieron muy elegantes, porque le dijeron a las personas que aún en las peores condiciones de tiempo la misión se había cumplido con resultados excepcionales. De todo lo que más que hablamos, nadie decía absolutamente nada, ¿no? Pero el punto tal vez más interesante es que la segunda bomba atómica provoca en Japón el intento de dar un golpe de estado de los militares contra el emperador. El emperador había estado buscando por meses la posibilidad de rendirse y de que Japón se saliera de la guerra. Ahora la gente del Estado Mayor del general Toyo, que era el jefe de la Kempeitai, el equivalente de la Gestapo alemana en Japón, y además el primer ministro de Japón, planean un golpe de Estado. Y en el golpe de Estado, el inicio está calculado mediante una emisión de radio en la que Toyo va a dirigir un mensaje a la población para sembrar la mentalidad kamikaze. Si Japón no se rendirá nunca, los norteamericanos tendrán que tomar casa por casa de cada ciudad, como había sido en Iwo Jima, como había sido en las últimas islas que habían estado capturando, que habían costado una cantidad enorme de vidas humanas en el bando norteamericano por la actitud de los japoneses. La resistencia japonesa era muy fuerte. Así es. Los militares se entrevistan con el emperador, y el emperador les pide que la guerra termine. La bomba atómica de Nagasaki
había devastado al emperador, y él dijo: nuestro pueblo no puede seguir pagando este precio en una guerra que ya perdimos. Los militares se preparan para lanzar el golpe de Estado, mientras un avión B-29 perdido de su escuadrilla por el mal tiempo vuela sobre ¿El que no llegó? No, otro. Este es otro. El piloto lleva un navegante que es muy bisoño, con mal tiempo, está totalmente perdido. Entonces el piloto le dice: nos regresamos porque el combustible no nos alcanza para hacer más tiempo. Entonces abandonan el blanco que llevaban, y el capitán dice: pero no me voy a llevar mis bombas, las voy a dejar caer y allá abajo que se las averigüen. Y lanza las bombas, y las bombas caen en la central hidroeléctrica de Japón, que abastecía a la ciudad de Tokio, en donde los militares iban a lanzar por radio su mensaje. Y se frustra el golpe de Estado. ¡Qué cuántas casualidades!, ¿no? Dice uno, qué cosas más curiosas, ¿no? Porque uno se imagina todos los asuntos como muy separados entre sí, y todo confluyó de tal manera que el emperador, al día siguiente, con la planta de energía que en Tokio podía generar una electricidad mínima para consumo, el propio emperador, por su voz, es la primera vez que ocurre esto en la historia de Japón. Que un emperador habla. El emperador manda el mensaje de que la guerra ha terminado y de que los ciudadanos japoneses deberán dedicarse a la reconstrucción del Japón y olvidarse de los enfrentamientos. Dos situaciones próximas en cuestión de horas. De casualidades, de accidentes. De casualidades, accidentes. Volvemos a la teoría de Carl Gustav Jung. De Carl Gustav Jung, la sincronía. De la sincronicidad. De la sincronicidad. ¿Cómo? Cuando el mal tiempo, la falta de la bomba de la gasolina para alimentar los motores del avión donde se transportaba la bomba, el que no llegara el avión que tenía que hacer el reconocimiento para decir dónde debían tirarla, el tema de que cayera sobre una ciudad donde tenían alta tecnología en su momento y que no lo sabían los Estados Unidos, y luego el navegador bisoño, como dices tú, que precipita y caen las bombas sobre la... Y la decisión del piloto de decir: yo no me regreso con las bombas, ¿no? Y no sabía ni dónde estaba, soltó las bombas y adiós a la central eléctrica. ¡Qué barbaridad! Interesantísimo. Las casualidades. Las casualidades. Muy bien. Manuel, muchísimas gracias. Está muy entretenida la charla de hoy sobre estos hechos del final de la Segunda Guerra Mundial de hace 70 años. Hace 70 años. Gracias, Manuel Díaz-Cid, y gracias a la Dirección de Relaciones Públicas de la UPAE por las facilidades para grabar este programa. 深く世界の体制と帝国の現状とに鑑み、非常の措置をもって自局を収集せんと欲し、そこに終了なる男児市民に次ぐ秦は帝国政府をして米英市と四国に対し、その共同宣言を受諾する旨通告せしめており、そもそも帝国市民の Los periodistas.